Bien. A ver, vamos a abrir unas cuantas cosas por acá. Les voy a compartir pantalla. Eh, voy a apagar esto por el ancho de banda. Bueno, vamos al tema. Bueno, voy a empezar con este de Francisco, porque ya lo tenía corregido, más que nada por eso. Te mandé un mail con estas correcciones. Yo en general lo que hago es corregir el ejercicio, les voy a marcar con un color violeta mi corrección. A veces va con algún texto, perdón, pero si no entienden algo, después durante la clase me preguntan. El ejercicio está muy bien, hay alguna pequeña cosa de precisión, que más que de precisión es de atención en la ficha de dominó. Pusiste los centros de los círculos a 35 y en realidad en la ficha marca que son 37 y eso te da un pequeño movimiento en la ubicación. O sea, no es no es un problema de dibujo, sino me parece que es un problema de haberle pifiado a la lectura de la cota. Nada más. Después en el siguiente, en el 5, tenés dibujados los ejes de las figuras y en la ficha no están. Entiendo que los dibujaste como auxiliares, así que deberías de borrarlos para obtener el mismo resultado que el que pide la ficha. Y después en el dibujo 8 hay, hay un arrastre de pequeños errores, esto sí de precisión, y pasa porque el, el triángulo no es exacto a la hora de dibujarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije una forma de dibujar este triángulo isósceles que tiene todos sus lados iguales? Bueno, acá Francisco lo dibujó, pero fíjense que hay una pequeña diferencia entre el triángulo que corresponde y el triángulo que dibujó Francisco. Y a partir de esto se van sucediendo una serie de pequeñas imprecisiones que hacen que el dibujo finalmente, fíjense, el círculo más grande, el círculo que encierra toda la figura, termina siendo mucho más grande que el círculo de la ficha, ¿sí? Eh, y esto viene arrastrado un poco por estas cuestiones de la imprecisión. Más allá de eso, hay algo que no sé cómo lo dibujaste, que es, vos tenés vamos a sacar esto para que se entienda un poco mejor. Este círculo, no sé cómo lo obtuviste, porque en realidad para poder dibujar este círculo había que dibujar primero estos círculos, ¿sí? Y estos círculos, fíjate que tienen el centro en este punto, cuando en realidad el centro es el vértice del triángulo. Y esa pequeña imprecisión hace que todo se vuelva más grande, ¿sí? El círculo tiene el centro en este vértice del triángulo. En cambio, el que dibujaste está en este punto, que es un punto indeterminado. En realidad no sé de dónde salió. Bueno, esas son las correcciones de este trabajo. Vamos a ir ahora a algún otro. Los tengo por ahí descargados.
Este es el de Marta de los comandos de selección. También te mandé un mail con estas correcciones, pero las repasamos por las dudas, ¿sí? Las correcciones eran ya te digo, en esta. No sé si este lo vimos en la clase pasada o fue otro, pero bueno, no importa. Lo que abunda no hace nada en este caso. En este ejemplo, ¿sí? En la segunda captura, la ventana azul está tomando completamente el techo, pero no toma completamente la parte superior de la puerta, con lo cual esta captura es imposible hacerla con esta ventana. Esta está bien. Y acá lo mismo. Esta ventana captura toda la parte derecha de la casa, incluso esta pata de acá abajo, y nunca podría tener este resultado. O sea, la captura indica que esta patita de acá abajo también debería quedar señalada, pero en realidad en el dibujo, en la ficha, lo que pide es que se capture la otra parte. Perdón, estoy en La otra pata. la otra pata. Ya. ¿Sí? Vamos a las otras. Acá pasa un poco lo mismo. En esta captura verde, el verde lo que toca lo selecciona, así que tendría que estar seleccionado toda la parte baja, la puerta y las dos patitas. Y acá está todo menos esta, ¿sí? Esta parte derecha de la puerta no está seleccionada y debería haber quedado seleccionada. ¿Sí? Mm. Esta está bien, esta está bien, esta está bien. Igual te mandé un mail con la... Sí, sí, lo vi, pero todavía no lo corregí. Lo tengo que arreglar. Bueno, eh, este es el cuarto ejercicio. Este es el de los círculos de Mauro. Vamos a ver cómo fue este.
A ver, Mauro, en el último de los círculos dibujados en la escalerita, el último tiene algún problema. Vamos a ver qué pasó. Un segundo. Bueno, en principio le falta una pata. No sé por qué, pero bueno, le falta una patita acá al final. Y en los datos que tenés, si mirás la ficha, es que esta distancia de acá a acá es el radio. O sea que esta altura también es el radio. ¿Sí? Y acá en tu círculo, eso pareciera no coincide, ¿no? Sí. Por eso queda un poco más grande. Tenés que tomar el, el radio de este círculo, es esta altura. ¿Sí? ¿Estás por ahí, Paulo? Sí, sí, estaba viendo qué pasó con la patita, porque como los copié todo, no sé en qué momento me la comí. A ver. Y sí, sí, bueno, En ahora este, lo veo. en este lo que, digamos, los datos que tenés, vamos a usar el de la ficha, es que el círculo es tangente a esta línea, o sea, es tangente a la horizontal, es tangente a la vertical, ¿sí? Y el radio es justamente esta medida. Entonces, cuando te pida el radio en tangente a radio, es una cosa que quizás no la vimos, pero por ejemplo, si ustedes tienen cualquier entidad que puedan medir, cuando usan en el círculo, vamos a dibujar dos líneas y vamos a usar tangente, tangente a radio, ¿sí? Pico, leo, preciso el primer objeto, le digo que quiero que sea tangente a esto, leo abajo, el segundo objeto va a ser este, y ahora me pide el radio. Yo en este caso puedo escribirle un radio, podría ponerle punto 20, por ejemplo, ¿no? Y me va a dibujar un círculo con un radio de punto 20. Pero también podría darle el radio con una medida con el mouse. ¿Cómo es esto? De vuelta, círculo. Designe el primer objeto, tangente a esta línea, designe segundo objeto, esta otra línea, y ahora me pide el radio, precisa el radio del círculo. Yo podría decirle que el radio del círculo es esta medida, desde el punto final al punto final de esta línea, y me dibuja el círculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy indicando con el mouse es una medida. O sea, yo la medida se la puedo escribir o puede ser también un objeto. ¿Ok? Podría utilizar alguna de las líneas tangenciales como dato de radio. De vuelta, leo abajo el primer objeto, el segundo objeto, y ahora me pide el radio. Yo le podría decir, el radio va a ser esta distancia, desde este punto final hasta este punto final. Y me va a dibujar este círculo con este radio. Si yo mido el largo de de, de esta línea, vamos a setear las fotos. Si yo mido el largo de esta línea, es 1,38 m, y si mido el radio del círculo, es 1,38 m. ¿Sí? O sea que es una forma más de darle la distancia del radio. En este caso es tangente a esta línea, tangente a la vertical, y el radio es esta distancia, esta altura, desde este punto final hasta este punto final, o al revés, no importa. Es esa distancia, sea la que sea. ¿Sí? ¿Y cómo lo sé? Porque, o sea, viendo la figura, me doy cuenta que esta línea termina justo en el cuadrante
Si termina justo en el cuadrante es lo mismo que esté dibujada acá, que esté dibujada acá, con lo cual es el radio, ¿sí? Así que a la hora de hacer este ejercicio, tangente, tangente, y el radio hay que decirle que es desde este punto final hasta este punto final. Ok. También en el del medio también pasó algo, es lo que estaba queriendo ver, que no sé qué pasó ahí. En el otro, vamos a ver. Y en el otro es dónde está puesta, por dónde pasa el círculo, mira. El círculo pasa en su cuadrante de abajo por el punto final de esta línea, o sea que este es el radio. Y además, el centro, obviamente, va a ser la unión de estas dos líneas, la horizontal y la vertical. Con lo cual, si tenés que dibujar eso, pero está dibujado así, ¿por qué hay una diferencia? Ah, porque mirá dónde está el centro. ¿Ves dónde está el centro de tu círculo? No sé Sí, sí, cómo, estaba hablando, perdón. no sé cómo lo dibujaste o con qué función, pero esta es centro radio, ¿sí? Centro es este punto y el radio es este. Claro. Sí, estaba usando la de los puntos, pero es verdad. Ahí le chiqué. ¿Sí? Eh, Bueno. ahí los corrijo. Vamos al... A ver, Marta, ¿cómo te fue con este? Está bien, ¿no? Acá hay un pequeño desfasaje con este círculo. Vamos a ver qué pasó. No sé cómo lo construiste, Marta. Yo lo que acabo de hacer es una línea de 0,25 desde el punto medio de, de esta línea vertical y otra línea de 50 que es el diámetro del círculo. Y no me coincide, si bien me coincide el cuadrante de tu círculo, no coincide el diámetro, o sea, no es de 50. Vamos a medirlo.
es de 24 en vez de ser de 25 el radio, porque el diámetro tiene que ser de 50. Entonces yo mido el diámetro de este círculo mide 48. ¿Sí? Los otros están bien, pero acá, ¿cómo los hiciste estos? ¿Te acordás? ¿Cómo fue la construcción? ¿Estás por ahí, Marta? Perdón, estaba callada. No sé, me llama la atención porque los otros están bien. Están perfectos. Claro, le debo haber errado a los 25 y al 50, pero Pero la construcción fue así, hiciste dos líneas. sí, Sí, ahí hay por ahí se te fue un clic se me fue en un algún chiquito. lugar, o sea, pero bueno, nada preocupante. Lo que pasa es que fíjate que a la simple vista, voy a sacarle mi corrección, a simple vista parece igual y además tiene la cota, con lo cual pareciera que no, que está bien. Pero Claro, ahí pero hay no, una pequeña desfasaje. Incluso en esta cota hay un pequeño desfasaje. Fíjate que no arranca donde termina la de 25, arranca un la de poquito más 25. atrás. Ajá, sí. Así que bueno, ahí hubo alguna imprecisión. Está bien. Clarísimo, salvo Bien, este. sí. Estos dos están bien y este tiene un radio diferente. Este tiene un radio de 12. Más, más ¿Mm? chiquito, Está más chiquito, sí. de 12, cualquiera. En vez de 15. Claro. Y el último, Ese, eh, acá hay una pequeñísima distorsión. A ver qué pasó con esto. Ah, qué exigente que sos. Epa, yo no, era del tocado. Por un detalle. Es un pequeño detalle. Ah, está bien, está bien. Bueno, no quisiera ser el dueño de la casa de los pequeños detalles. Está bien, lo corrijo. Quiero ver por qué. Eh, acá está el tema. Esta línea que dibujaste no es perpendicular a esta, y debería serlo, ¿sí? Porque Sí, eh, y al punto medio. es al punto, sí, al punto medio, Está bien. ¿sí? Y después acá hay un pequeño, el círculo se pasa por un poquito. Arriba, me parece, ¿no? Lo que pasa es que está, arriba está bien, o sea, con este círculo está bien, con este círculo está bien, pero los círculos de los costados, este también, se está pasando,
Se está pasando en estas líneas, digamos. Sí. Sí, se pasa. Es raro porque en apariencia está bien el círculo respecto a los 4 de las puntas. Pero bueno, corregí las perpendiculares, estas Sí. líneas oblicuas. Está bien. El resto está bien, ¿no? Bueno. Bueno, esto ya está. Ahora con este. Vamos a ver cómo nos toca esto. En este me tengo fe, pero puede haber chingado. Acá.
Sí, estoy viendo. ¿Sí? Ah, aprovechando, profe, estaba viendo que cuando hago las cotas y las muevo en los círculos me queda un puntito. No, no pasa nada con eso, ¿no? Ahora te digo. Si Ok. está bien. Acá en los círculos, bueno, ahora los muestro. Bueno, vamos a empezar por este último. Están todos muy bien y tiene un pequeño detalle este y este. Nada, dos cosas menores. Mirá, los círculos, tanto el del medio como el de arriba, deberían tocarse y en tu dibujo no sucede. Mira, vamos a mover esto. Este círculo, que es el que está dentro del cuadrado girado, no se toca con este círculo. ¿Sí? Y eso trae un pequeño movimiento que se traslada después a todo lo demás. Acá sucede lo mismo, no se toca un círculo con el otro. Y entiendo que de este lado pasa lo mismo. ¿Sí? Y deberían Sí, entonces tocarse. debe ser que por ahí cuando hice los círculos tomé el punto del centro, pero cuando piqué no llegué a picar sobre el otro círculo. Quedó ahí muy al límite. Sí, en realidad, digamos, vos lo que tenés seguro es el círculo grande, el de 2 metros. ¿Sí? Este círculo tiene 2 metros de diámetro. ¿Tu círculo tiene 2 metros de diámetro? Sería la pregunta. Lo que primero tenés que verificar, ¿no? Que son los datos ciertos. Los tendrías que medir de acá. No, perdón, de acá. ¿No? 2 metros. Y esto está bien. Tiene 2 metros. O sea que el problema del círculo grande no es. Con lo cual estos ejes vertical y horizontal tienen que estar bien porque llegan a ese círculo. Después tenés que trazar las diagonales, con lo cual las diagonales también están bien. Lo que no, o sea, el centro de este círculo está bien. Lo que no tomaste bien fue este punto. El círculo debería llegar hasta el otro círculo. ¿Sí? Todo lo demás está bien. Sí, creo que en realidad lo que estoy viendo es que cometí errores de apurado, de no tomarme el tiempo de revisar eso bien, porque si hice 2 puntos, que fue el centro, o sea, yo tomé referencia a los puntos ¿Mm? y arranqué del centro. Y al picar se ve que no llegué a picar sobre el círculo, me habrá tomado un punto de la línea. Sí. Bueno, por eso acuérdense que cuando tienen las referencias a objetos activadas, tiene que aparecer la que tiene que aparecer, digamos. En este caso tiene que aparecer el cuadrante. Si aparece alguna otra, no nos sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuadrante nos asegura que el cuadrante de este círculo va a tocar con el cuadrante de este otro círculo. ¿Sí? Si no, vamos a tener algún La de problema. cuadrante es la que hace que hace tipo la escuadra, ¿no? No, el cuadrante es el rombito. Ah, el rompí. Y además te lo dice, si lo dejas ahí quieto te lo va a decir.
Si dejas el mouse quieto, va a aparecer un símbolo. Este, por ejemplo, es cercano, es uno que ustedes no tienen activado. Yo lo uso bastante, pero si, por ejemplo, esta intersección es una X y cuando la intersección se activa, me dice que está activa la intersección. ¿Mm? Pero bueno, nada, es una cuestión ahí de prestar un poquito de atención y de verificar después el dibujo. Sí, sí, es prestar atención tal cual. Y después lo que tiene es que no tiene el centro en el medio de la figura. ¿Sí? El centro de este círculo, fíjate que está desplazado respecto del centro o del medio de la ficha. ¿Sí? Sí, ese es un error de que me confié de que tenía el juego estaba jugando y tenía que haber puesto una línea ahí. Que lo pusiste donde salió. No, no, no. Ah, tenés dos formas de hacerlo. O buscar el medio y el medio de este con otra línea auxiliar y tirar el centro así, o tirar los centros desde acá. Ah, no se me Cualquiera de los ocurrió. dos te va al centro, geométrico. No, es que en realidad yo, ahora que lo pienso, cuando lo hice el centro, pero el vertical, no hice el horizontal. Por eso me chingué Y, ahí. y el otro fue con los 5 dígitos oscilantes, con el método de los 5 dígitos oscilantes. ¿Lo conoces? Mira, mira, es así. Es así. Los 5 dígitos oscilantes, este es el método. Es más o menos. Por eso se llama así. Ese es el que uso mucho yo, el más o menos. Me El estoy más o chingando menos. mal. Exactamente. Y bueno, el AutoCAD es muy delator. Pero bueno, no, igual en general está muy bien. Este, O sea, me pone contento ver que le chingué pavaditas que a la vez no son pavadas. O sea, me tengo que poner más, o sea, me tengo que centrar más. Me confié con los, a mí me parecían más fáciles y me terminé equivocando, entonces tengo que estar prestando más atención. tenía alguno más, creo que había un 3 por ahí dando vueltas, si no me equivoco. 3. ¿Este te volvió loco, me decías? ¿Te costó? El último ejercicio renegué más con el de 135 menos Ah, a ese 135 grados. ángulo te referías. Ese ángulo me dio dolor de cabeza. O sea, al principio hasta que entendí cómo hacer los otros, eh, se me dio más fácil, pero con el que más renegué fue con el anteúltimo, que es de menos 135 grados. Bueno, ahora lo vemos. Y me habías dicho, me habías preguntado otra cosa en el anterior, que era, me habías preguntado que cuando movías Ah, las porque cotas, cuando pongo las cotas, con los círculos, marco las cotas, me quedan los puntitos de donde marqué. Ahí se ven, creo que en la línea de abajo, en los círculos se ve un puntito en el centro, que es de donde yo marcaba la cota. sí, Y no entendía si estaba bien o no, pero bueno, lo dejé así porque era para que usted vea que iba desde. Me acuerdo que en el primer ejercicio que usé cotas, me dijo que la cota tiene que ir desde donde sale la medición hasta el punto donde marcamos, entonces dije, lo dejo así para que vea que marqué desde ahí. está bien. Vos te referís a estos puntitos que aparecen por acá. Sí, los puntitos que quedan cuando marcas dónde querés medir. Sí. Bueno, les cuento. Las cotas tienen un montón de elementos, ¿sí? Vamos a verlos rápidamente y después los vamos a... Más adelante los vamos a definir y a estudiar mejor. Pero fíjense, la cota tiene como las líneas un punto de arranque y un punto de arranque, o un punto final y un punto final. Vieron que la línea siempre es endpoint y endpoint, punto final y punto final. Bueno, la cota pasa lo mismo.
Cuando ustedes pican, en donde pican va a aparecer este puntito chiquito, ¿sí? Que es desde donde se está midiendo. Después la cota en sí está separada de ese punto, depende cuánto nos separemos nosotros. Por ejemplo, yo ahí me separé poco, pero si yo pico en un lugar, pico en otro y me alejo, el puntito queda donde yo piqué, ¿sí? Donde yo empecé a medir. Después tienen las terminaciones de cota y estas terminaciones van variando, ¿sí? Esta es una, que es una raya vertical, una horizontal y un circulito, puede ser una flecha, puede ser una línea oblicua, son los terminales de la cota. Y después está la línea base de la cota, que es esta, en nuestro caso gris, se puede poner de cualquier color, y arriba el texto de la cota, ¿sí? El número. Del otro lado se repite lo mismo. O sea, la cota tiene en sí un montón de partes y se pueden editar. De hecho, si yo recién moví el punto desde donde había empezado a mover, esto también se puede acomodar si es necesario. Incluso si lo mueven, se puede achicar o se puede alargar a partir de esos puntos, ¿sí? Los puntos donde picaron para empezar a medir. Y sin embargo, de los terminales de cota, o sea, de estos simbolitos, por más que me deja tomarlos, yo los muevo y no se va a mover la cota, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que manda en la cota es el punto desde donde yo empecé a medir. Ese sí lo puedo modificar. Entonces, si yo alguna vez me equivoco en poner una cota, supónganse que yo medí y le pifié, hice esto, y en realidad mi puntito me está indicando que está empezando a medir desde acá, y yo quería empezar a medir desde el final de esta línea, lo único que tengo que hacer es seleccionar, picar en el punto de medición y llevarlo hasta donde quiero y la cota se va a ajustar. Lo que pasa en el círculo es que dependiendo de dónde piquemos, si nosotros queremos medir con una línea, con una cota así, un círculo, lo que deberíamos tomar para medir el diámetro son los cuadrantes exactamente, no otro lugar. Y al hacer eso, el punto queda sobre el círculo. ¿Sí? Ok, entendí. María Alejandra quiere hacer una pregunta, profe. Sí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? ¿Qué Bueno, tal? yo estuve haciendo los ejercicios y empecé a hacer los dibujos y me estoy volviendo loca con las cotas, porque yo pongo, indico la cota y el dibujo que me aparece son unas flechas internas o externas. La medida, el número me aparece en el medio, pero en forma horizontal. ¿Sí? Sí. No sé si me explico. Y no me aparece así como recortito las puntas, me parecen más extensas, o sea, un desastre. Y no sé cómo arreglarlo eso. Bueno, escúchame. ¿Tenés algo parecido a esto? Esperá, Ah, no. esperá, esperá. Ah, con razón, yo la anoté y no sabía qué era. No, Cuando, ahora me... cuando vos acotás, te sale una cota así gigante, por ejemplo. Eso me aparece. Bien. O si no, las flechas van Del otro eh, lado. del otro lado, sí. Bueno. Eh, a ver. Ahora me fijo si... No, me parece que eso no lo tuve en cuenta. No, no, espera, que te tengo que explicar un montón de cosas. Ah, Espera, necesito primero saber, recordar. ¿Se acuerdan en qué trabajo les pasé la cota El D50? anteúltimo, me parece, profe. en los D50. círculos, ¿no? No, no, ahí estoy buscando un ejercicio donde yo pasé una cota que se llama D50 acá. Mirá, en la tarea del 24 del 4 del 23, Mm. ¿sí? Que se llama, Ahí linkeé el chat del... buenísimo, Comando Círculo Ejercicio 1, así se llama la tarea. Sí. Bueno, en esa tarea vas a encontrar este archivo que
que se llama cota d50.dwg. Sí. Eso lo tenés que bajar a tu compu, ¿sí? Tenés que... Lo tengo que bajar directamente, no lo puedo leer desde ahí. No, en el Classroom no podés leer ningún archivo DWG. Podés leer JPG, Word, Excel, pero el Sí, sí, DWG sí. no lo podés leer. Entonces lo tenés que bajar, ¿sí? Para bajarlo, te va a decir, tenés que abrir una ventana nueva porque te va a aparecer este simbolito. Sí. Ponés abrir ventana nueva y ahí sí te va a permitir descargar. Sí. Lo descargas, ¿sí? Te va a ir a descargas de tu compu. Acá me lo bajó acá, pues yo ya estaba en descarga. Se llama Cota D50, ¿sí? Sí. Bueno, lo primero que vas a hacer es abrirlo. Lo abrís con el AutoCAD, le das un doble clic y Sí. lo abrís con el AutoCAD. Y lo que vas a encontrar es esto, ¿sí? Vas a ver que en la pestaña dice cota de 50 porque es el nombre del archivo y vas a encontrar una cota de 1 metro. Sí. Bien, te vas a ir a tu dibujo, o al dibujo que quieras, a la plantilla, y vas a hacer lo siguiente. Volvés al cota de 50, lo seleccionás, Sí. ponés con el teclado Control C, te vas a tu dibujo y pones Control V corta. Lo copio. Y lo pegás en cualquier lugar, ¿sí? Sí. Bien. Una vez que hiciste esto, vas a ir a la familia que dice anotación, que es la tercera. Sí. Bueno, dentro de la anotación tenés texto, acotar y 3 iconos acá a la derecha. Sí. Picás en anotación y te va a aparecer este menú. Esto es el seteo de los textos y de las cotas que utiliza tu archivo, no el AutoCAD, este archivo en especial, ¿sí? Fíjate que dice estándar para el texto y que para las cotas, que es el segundo renglón, dice estándar también. Sí. Si picás ahí adentro, vas a poder ver todas las cotas que tiene tu dibujo, en este caso, de todo tu archivo. En este caso, mi archivo tiene anotativo, D50, que es la que acabo de copiar, ISO 25 y estándar. Sí. Si en un dibujo donde vos no copiaste la D50, esta D50 no va a existir, ¿sí? Fíjate. Seguramente vos tenés seteado acá estándar. Bueno, tenés que pasar a D50. Picás en D50 y acá te va a quedar en el segundo renglón D50. ¿Esto qué quiere decir? Que las cotas que va a usar este archivo son las cotas D50, que son estas que yo te mandé. Ok. Una vez Pero, que haces eso, a cualquier cosa que vuelvas a acotar, te la va a acotar con esa altura. ok. ¿Sí? Eso que hizo, o sea, Sí, ese D50, ¿es porque en algún momento usted ya programó o exactamente. ese tipo de cota? O sea, Exactamente. Sí. listo. Porque las otras que tiene tu dibujo, ¿sí? Mm, Los otros tipos de cota que son anotativo, ISO 25 y estándar, están sí. hechas en base a la plantilla que nosotros usamos que arrancamos de ISO 25, que es una plantilla para dibujar en milímetros. Por eso salen tan grandes. Ok. Entonces a nosotros no nos sirven, más adelante las vamos a setear y vamos a ver eh, todo el capítulo de cotas, pero para que ustedes tengan una cota para trabajar y no volverse locos, les pasé esta D50, que tenés que hacer control C, control V, y después setearla, no te olvides de setearla, ¿sí? Para que funcione. Ok. Está bien. La otra cosa es que esta solamente te va a aparecer en el dibujo este, no es que queda guardado en el AutoCAD. Si vos querés que quede guardado en el AutoCAD, la tenés que guardar eh, dentro de la plantilla que hicimos Acá metros. de ACAD metros, exactamente. Tu ACAD metros debería tener una línea de 1 metro y nada más. Si vos pegás esto, ¿sí? Sí. Te vas al botón rojo de arriba de inicio de AutoCAD, picás. Sin picar pones guardar como, sin picar para que te dé este preview.
plantilla de dibujo, te aparecen todas las plantillas, buscas el ACAD Metro y lo pisás, ¿sí? Lo grabás encima, le pones guardar, le decís que sí, y se te va a guardar esto que tenés acá. En vez de decir dibujo, va a decir ACAD Metro DWT. Sí. Y lo cerrás, porque eso no es no es un archivo de dibujo, es una plantilla. Lo cerrás. El siguiente dibujo que abras ya te va a aparecer así, con la línea y con la cota. Y ahí sí no tenés que volver a cargarlo nunca más. Ah, está bien. ¿Está? Hasta así, ese cota 50 lo vi, lo cliqué, obviamente me olvidé que lo había pasado en su momento y bueno, pensé que era un archivo, que no podía leerlo. Así que bueno, ya está, listo, con eso ya me pongo a tiro. Pues Dale. hice todos los dibujos, pero bueno, y tengo una duda, hay uno que era hacer acá en metros y decía que la finalización era poner una línea del punto 00 y era 1 metro. Sí, Así, es lo mismo que está mostrando ahora. sí, Ok, el punto 00 no es que está en el eje Y, X o XY, sí. sino que el punto 0 es un punto el espacio, bueno, acá en la plantilla, En 0, e- 0 y nada más. sí, en este caso coincide donde está el icono XY, ¿sí? ¿Sí? Sí, Mirá, voy al comando línea. Leo abajo, me dice precise primer punto. Acá tenés que escribir sí, 0, coma con el teclado, no con el punto de los números de la derecha si tenés el teclado de sí, la compu. Es coma, no es punto. 0, coma 0 y sí. enter. Y ahí va a empezar a dibujar una línea desde el punto C, desde la coordenada 0, 0, que coincide con nuestro símbolo de X e Y, ¿sí? Ahí te moves para donde vos quieras, izquierda, derecha, arriba, abajo, a tu gusto, le das Sí. 1 y enter. Esta línea más la cota de 50, podés armar el ACAD metros, ¿sí? Y te va a Mm, aparecer siempre una línea de 1 metro y la cota de 50 ya cargada. ok. Bueno, perfecto. Bueno, Listo, gracias, profe. bueno, esto de los puntos de las cotas se entendió entonces, van a aparecer donde empecemos a aplicar para medir. Sí, profe, ahí ya lo mandé corregido también con los puntos donde... Bueno, se acaban las polilíneas bien. Sí, eso yo Acá no hay sabía una. si hacer un poco de trampa o no. Se notó ahí, ¿no? Sí. Bueno, Es que no sabía si era válido, profe, le voy a ser sincero. Como usted pone trampa, siempre digo, bueno, por ahí me puedo ayudar con alguna línea. No, en este no. El desafío de hacer esto es hacerlo sin salir del comando. Y este era un juego que jugábamos cuando éramos chicos. Pero ustedes son demasiado jóvenes para los juegos estos. El Lo juego tenés Ok, es, que se lo... dibujar en un papel primero, a ver el el paso a tema, paso. claro, el tema es cómo se dibuja esto. Esto era sin levantar el lápiz, ahora sin salir del comando, ¿sí? Eh, el tema es ver de qué manera uno puede dibujar esto sin tener que salirse del comando. Y esto es una sola polilínea. Y es solamente
ver cuál es el camino que nos permite hacerlo, porque hay otros que, si, depende de dónde empecemos, vamos a poder hacerlo o no. Acá ya tendría que pasar arriba de otra línea para poder seguir construyéndolo. Todo depende de por dónde empiece. Pero bueno, es, como decía ahí, creo que Marta, hay que dibujarlo primero en papel, ¿no? Y acá ya perdí otra vez. Bueno, ahora lo trato de hacer. Hice de cuenta que no vi nada. Ah, está bien, igual es una palabra. Era para ver de qué manera esto, en vez de hacerlo con varias polilíneas, hacerlo de una sola vez con una sola. Igual que estas, ¿sí? Acá están, estas están todas juntas y esta se separó. Y todo Es esto, como que lo fui entendiendo a medida que lo iba haciendo. claro, esto debería ser usando el comando una sola vez, ¿sí? Acuérdense, vamos a repasarlo, comando polilínea, ¿sí? El comando polilínea es el segundo icono de arriba, pico, y como ven ahí tiene el preview de siempre, y lo que hace esto es dibujar una línea o una sucesión de líneas continuas que te van a terminar siendo una sola entidad. O sea que cada parte no es una línea separada de la otra. Pico, me dice, precise el punto inicial, cualquiera. Empieza a dibujar una línea y me dice que precise me va a pedir que precise el punto siguiente. Luego abajo otra vez, precise el punto siguiente. Y así puedo dibujar infinidad de líneas, ¿sí? Hasta que yo diga basta. Hasta acá quiero dibujar y listo. Me salgo de comando con un enter. Y si lo toco, todo esto es una sola entidad. Ahora, este comando tiene opciones. Vamos a ver cuáles son. Polilínea, leo abajo, precise el primer punto. Este va a ser mi primer punto. Fíjense que después de la pregunta, precise el punto siguiente, abre paréntesis, están las opciones de este comando. Le dice arco, mitad de grosor, longitud, deshacer o grosor, ¿sí? Si yo le pongo arco, que es la letra A mayúscula, puedo picar directamente sobre la palabra arco o escribir en el teclado la A y darle enter, es lo mismo, ¿sí? Fíjense, en vez de dibujar una línea, dibujo un arco. Y me da de vuelta un montón de posibilidades dentro del paréntesis en la otra pregunta. No me hace pregunta, ojo con esto, pero yo le puedo dar el siguiente punto, porque de hecho en la pantalla es lo que está marcando. No me dice precise siguiente punto, ¿sí? O punto final del arco, pero me está dando la opción de decirle dónde quiero que termine el arco. Llámenlo error del que diseñó el programa, no sé. No dice la pregunta, pero sí lo está mostrando en el espacio de trabajo. Entonces, si yo pico en este lugar, me va a dibujar el arco. Y continúa dibujando arcos. Y va a seguir dibujando arcos, picando, haciéndolos hasta donde yo pique, ¿sí? Bien. Fíjense que también ahí adentro tiene un montón de opciones. Estas opciones de momento no las vamos a ver, salvo la que dice línea, ¿sí? Dice ángulo, centro, cerrar, dirección, mitad, línea. Esta es la función que lo vuelve a su estado original y vuelve a dibujar líneas, ¿sí? Se puede picar en la palabra o creo que la N mayúscula o la N, no me acuerdo, para volver a dibujar líneas. Y es lo mismo, preciso el siguiente punto y puedo seguir dibujando. La otra opción que tiene el comando, fíjense que después de arco está cerrar y la letra C es el atajo. Pico sobre cerrar y lo que va a hacer es cerrar la figura que había empezado a dibujar. Y esto es una única entidad, ¿sí? La diferencia es que esta es abierta y esta es cerrada, ¿sí? A esta le puedo sacar un área y a esta le puedo sacar un área aproximada. Pero esta está cerrada, esto ya es un área.
Bien. Otra de las funciones que tiene la polilínea es que se le puede dar grosor. De vuelta, polilínea leo abajo, precise primer punto, punto inicial, pico. Leo de vuelta, precise siguiente punto, pico en cualquier lugar. Ahora sí le voy a dar un grosor, por ejemplo, para activar el grosor lo que tengo que hacer es ir a la última que se llama grosor de las opciones, pico y me pregunta, precisa el grosor inicial, o sea que la polilínea puede tener un grosor al inicio y un grosor al final, ¿sí? Le vamos a poner .05 al inicial, le vamos a dar enter, me dice precise el grosor final, le voy a dar un grosor mayor, .10, enter, vuelve a preguntarme si lee de abajo precise punto siguiente, pico. Si lo veo, fíjense, tiene un grosor más pequeño al empezar y otro al finalizar. Este grosor se lo puedo dar en el momento que yo quiera, ¿sí? O sea, puedo arrancar dándole el grosor. De hecho, si yo vuelvo al comando, leo precise primer punto, precise punto siguiente o deshacer. Perdón, pico línea. Polilínea. Precise punto inicial, pico. Ven que ya empieza a dibujar con grosor, o sea, tiene memoria, va a guardar el valor que yo le di la última vez que le di grosor. Si no quiero que tenga grosor, tengo que ir otra vez a activar grosor, me va a hacer la pregunta, dice, precise el grosor inicial, dice .10, le voy a dar .20, le voy a dar enter, precise el grosor final, le voy a dar .20 para que sea el grosor parejo, entre paréntesis ya me lo pone, o sea que le puedo dar enter o escribir .20 y ahí la polilínea va a tener siempre el mismo grosor. En el momento que quiero activar el arco, pongo A, enter y empiezo a dibujar arcos, ¿sí? Quiero dibujar líneas de vuelta, pongo la N o pico en línea y va a volver a dibujar líneas, ¿sí? Cerrar y me va a cerrar la figura. Bien. Si me equivoco en uno de los pasos, viene la función deshacer. Por ejemplo, yo dibujo una polilínea, ¿sí? Y la anteúltima opción es deshacer. Si yo pico en deshacer, me deshace la última línea que hice. Y puedo seguir para atrás las veces que quiero, ¿sí? Acuérdense que si quieren volver a tener un grosor normal, tienen que activar. A ver, espérenme un segundo. Tengo una emergencia familiar. Ya estoy. Che, no se puede así, ¿eh? Se puede hacer. No ve nunca más televisión. Una clase. Marce, basta, por favor. Marce, dejala, dale. Marce, dejala, por favor. Marce, dejala. No se escucha nada, ¿puede ser que yo no escuche? No, el profe tuvo ahí un temita con la familia, dijo que... No querían, el baño parece que no corrió. Perdón. No hay problema, profe, está perfecto. Ya está. Bueno, les decía entonces, si quiere que vuelva a dibujar
en un grosor normal, activan el comando, leen, precise el primer punto, y como empieza a dibujar con grosor, activan otra vez la opción de grosor, le ponen 0, enter, sale entre paréntesis, le vuelve a poner 0, así que pueden dar otro enter y vuelve a dibujar normal, ¿sí? Para trabajar con medidas es igual que la línea, o sea, le tengo que decir cada vez que dibujo una polilínea qué largo quiero que tenga, ¿sí? Entonces voy al comando polilínea, precise primer punto. Pico, obviamente puedo utilizar el F8 para dibujar las líneas ortogonales. Le digo un metro, 1, enter. En vez de hacerlo con el mouse, lo hago con una medida exacta. Muevo el mouse para donde quiero dibujar, por ejemplo para abajo, le pongo punto 50. Enter. Y así me va dibujando las polilíneas de las distancias que yo le voy diciendo. ¿Okay? Cuando quiero dibujar un arco, activo el comando arco, la acción arco picando en la palabra, por ejemplo, y empieza a dibujar un arco. Lo que le tengo que decir acá es la dirección, si para arriba, si para abajo, ¿sí? Puedo sacarle también el F8 para que me permita dibujar en cualquier lugar del espacio de trabajo. En el ejercicio tienen que usar el F8 por el tipo de dibujo que pide la ficha. Y en este caso lo que le vamos a estar diciendo es el largo, en realidad el diámetro de este medio círculo, ¿no? Si yo le doy acá 1 y enter, esta medida, desde el punto final hasta donde arranqué, es de 1. Tengo que cambiar la cota. Esta medida, desde el punto final hasta donde inicié el arco, es de 1. ¿Sí? Esa es la medida que yo le doy al comando. Entonces, polilínea, precise primer punto, 1 metro. Siguiente punto, 1 metro. Precise siguiente punto, bueno, quiero empezar a dibujar arcos. Activo la opción de arcos y acá le digo 1 metro. Quiero seguir dibujando un arco. La única posibilidad que me da es el arco hacia arriba. Si muevo el mouse a la derecha, nunca me lo vas a dejar dibujar abajo, ¿sí? Fíjense, yo muevo el mouse y nunca voy a poder dibujar una U al lado de la que hice recién. Siempre me la va a dar del lado contrario. 1 enter, 1 enter, 2 enter, 3 enter, ¿sí? Y siempre va a ser uno de un lado y otro del otro. ¿Ok? Bueno, acá eso pasó hasta acá. Después Mauro, por alguna razón, se salió del comando, hizo una línea, nos cuerneó con la línea, después volvió a hacer otra línea y después hizo esto con polilínea. Ahí ya había aprendido cómo usarlo. Claro. Igual ya está, ya lo corregí, ahora se lo mando de vuelta. Claro, muy bien. Bueno, vamos con los arcos. ¿Cómo estuviste con este? ¿Tuviste algún...? Ah, este era el de los ángulos que se te había complicado. Está bien. Está bien.
que son los 135 famosos. O sea, igual el de abajo era el que más me complicó, pero sí, que ese también. Ujú. Pero eso no. Inicio, fin y ángulo. Bien. El metro, inicio, fin y ángulo. Comando arco. Inicio, fin y ángulo. Es esta la versión. Pico. Precisa el punto inicial del arco. Vamos a arrancar por este lado. Dice, precisa el punto final del arco. Va a ser este. Y ahora me va a pedir el ángulo. ¿Sí? Si ustedes ven, ya acá me da un preview del ángulo que va a dibujar. Voy a sacar el F8. ¿Sí? Dependiendo de dónde yo mueva el mouse, lo va a dibujar más cerca o más lejos de esta línea. ¿Sí? Pero siempre para abajo. Fíjense, si leen abajo, dice, precise ángulo incluido, mantenga pulsada la tecla control para cambiar la dirección. Como siempre les digo, lean abajo. Presiona la tecla control y fíjense que la dirección del arco cambia. Ahora la dibuja para arriba y ya no la dibuja para abajo. Suelto la letra, tengo la tecla control oprimida. La dejo de oprimir y lo vuelvo a dibujar para abajo. ¿Sí? Acá me pedía 135 grados. Si yo en este momento escribo 135 grados, lo voy a dibujar para abajo. ¿Por qué? Porque no apreté el control. Voy de vuelta. Punto inicial, punto final. Y abajo, y ahora me dice precise ángulo incluido. Si presiona la letra control, cambia la dirección. Entonces presiona la letra control, lo dibuja hacia arriba. Y acá escribo 135. Pero bien. Ah, Yo con lo que más renegué, profe, fue con el hecho de que si yo tenía apretado el control no me dejaba teclear el ángulo. sí. No, no te pases la voz, no te preocupes. Bueno, entonces, como no lo puedo hacer, sigo buscando opciones. ¿Y qué hago? Voy de vuelta al comando. En vez de picar de derecha a izquierda, pongo de izquierda a derecha. Perdón, al revés. En vez de picar de izquierda a derecha, voy a picar de derecha a izquierda, contestando las preguntas. Preciso el primer punto, pico acá. Preciso el segundo, pongo acá. Y lo dibuja hacia arriba. Y acá puedo poner 135 y le doy enter. Entonces, depende de dónde arranque a designar los puntos, va a dibujar para un lado o para el otro. De todas maneras, el comando dice que si yo pico de un lado, del otro, y le quiero cambiar el lado, lo puedo hacer con control. ¿Ven? Que ahí lo hace hacia abajo. Así, lo suelto, lo hace hacia arriba. Ahora, si lo quiero hacer hacia abajo, me pasa lo que le pasaba a Mauro. No puedo escribir el 135, no me habilita los números, ¿sí? Pero si yo pico en el renglón, tampoco me deja escribir en el renglón. No, no te deja. Te deja solamente cuando se lo señalas con el mouse.
Pero inicio, fin, inicio, fin. Se me está colgando el AutoCAD. Control y lo dibuja para el otro lado. Para el otro lado, la única manera en que lo va a dibujar es picando con el mouse en algún lugar y lo va a dibujar para el otro lado. Lo que no me habilita es poner el nombre, y como no lo hace, lo que hice fue, en vez de tomar primero este punto de la izquierda, voy a tomar primero el de la derecha y ahí me va a habilitar poder poner los números. 135, enter, y dibujo para arriba. Vamos. Después dice inicio, fin y radio con un radio de 50, y acá vi un radio que no era de 50 y un radio de 71. ¿Sí? Entonces el inicio y el fin son en estas esquinas y un radio de 50. Entonces vamos, inicio, fin y radio. El inicio era en este punto final, en este punto final, precisa el radio. Si yo le doy 150, lo va a hacer para arriba. Entonces, de vuelta, acá hay que ver qué voy a usar primero para seleccionar, si el punto de arriba o el punto de abajo. Vuelvo al comando, inicio, fin y radio, voy primero al de abajo, después al de arriba, 150, y ahí lo dibujo para donde tiene que ser. O sea, es importante cuando usamos estas funciones qué punto designamos primero y qué punto designamos segundo, ¿sí? Para que lo dibuje para un lado o para el otro. Es una pavada muy importante esa. Bueno, vamos a ver los últimos. Bueno, el resto está bien. Ahora. Bueno, esos dos, entonces. Acordate, primero un lado, segundo el otro, y si no te sale, al revés. No, ya está, ya los hice. Buenísimo. Ahora voy a corregir lo de los ángulos, pero los otros dos ya los tengo. Acoto y entrego. Bueno. Listo. Bueno, yo creo que no tenía ningún otro trabajo para corregir. ¿Quieren ver alguno en especial? ¿Me faltó algo? Pero creo que los que habían entregado ya están todos. Vamos a hacer un poco esto. Profe, Sí, yo no sé si lo entregué, pero ya vi que en ese, creo que lo entregué, tenía
el 3, el 4 y el 5 mal. Si lo entregué, lo corrijo y lo vuelvo a subir. A ver, un segundo. ¿No te había mandado un mail, Fernando? No, justo estaba mirando eso, por eso estaba dudando si lo subí o A si ver, me olvidé de subirlo. mirá. No, porque yo algo vi. Vamos a ver. Sí, acá está. Era este, ¿no, Fernando? Sí. No, está, según el registro está todo bien. Pero ¿Cuál yo es? lo abrí en la polilínea y en el que era sin levantar, Ah, en lo esto, hice antes. sí, estas están por partes, sí. Claro, esa por no leer la barra no encontré para hacer el arco y dije, bueno, no sé, será una trampa, pero no leí abajo. No, están hechas con línea y arco, tiene que ser con Sí, polilínea. sí, listo, ya lo corregí, Y así que esta, después lo subo. dale. Esta sí está hecha con polilínea, pero en partes. Sí. Bueno. Esta también. Ese no sé qué hice, todo línea en vez de polilínea. Esta es todo línea. Sí. Y esto es polilínea y eso también. Así que serían 3, el 4 y el 5. Ahora me queda la duda si los corregí todos. De ese no había ninguna, para mí no estaba corregido. El resto sí. Sí.
Profe, otra forma de chequear también si está todo hecho en polilínea es posando el cursor sobre las líneas y toma todas las líneas polilínea, ¿no? Eh, si pasás arriba sin pulsar nada, no te va a decir qué es. Por ejemplo, Porque a mí como que me pone más brilloso la línea cuando le pongo el cursor encima. cuando pasás así con el cursor, Sí. tenés seteado una especie de preselección. Sí, Debe estar sí, de base. sí, sí. Pero si te lo toma, está bien. Claro, digo, si está toda la figura hecha es porque es todo polilínea, ¿no? Si vos tocas una polilínea y te lo selecciona todo, por ejemplo esto, son todas líneas una después de otra. Si es una polilínea, cuando vos tocas una, se selecciona todo. Ok, ¿Sí? joya. Esto está. Bueno, están bien, ¿eh? Todos los de arco. Buenísimo. Hay que arreglar los de las polilíneas. Vamos a ver esto. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran ver o preguntar de alguno de los ejercicios? ¿Alguno de los comandos? Bueno, para la clase que viene yo les voy a colgar entonces, que hay un micrófono abierto, si no quiere decir algo. Les decía, les voy a colgar el ejercicio de las elipses y la clase que viene vamos a ver los dos últimos comandos de dibujo que nos faltan, que son los polígonos y el rectángulo, ¿sí? Que después también va a tener su ejercicio. Después de eso vamos a pasar a los comandos de edición. Los comandos de edición los voy a dar un poquito eh, más seguidos, ¿sí? Fíjense, vamos a ver, no en una clase, pero en las que podamos, la mitad, copia, simetría, desfase, alargar, recortar, desplazar, girar y escala. Y después vamos a ver los que nos queden, matriz rectangular y matriz polar y de camino. Con esto, digamos, todavía falta, ¿no? Son unas cuantas clases más. Pero una vez que terminemos los comandos de edición, ya van a poder empezar a dibujar el objeto que elijan. Y por ahí que me mandaron un objeto, esperen que lo busco, que si bien no está mal, me parece que es demasiado sencillo. Perdón. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Vale, vos me mandaste esta pieza, que al principio no la entendía y después con las otras fotos como que la fui entendiendo, con el croquis este, ¿sí? Sí. Tengo la pieza acá como para verla, para medirla. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es? A ver, espera que la averiguo. Es la base de un múltiple de un escape, de un auto antiguo. Me pareció. Entonces están restaurando y bueno, están tratando de armar las piezas
y me pidieron si podía dibujarla. Está bien. Mira, la verdad es que tiene... acá me están diciendo, perdón, Sí. Gustavo, acá me están diciendo que es para mandar a cortarla en láser. Está bien. Mira, yo te diría, como ejercicio para lo que a nosotros nos interesa, Sí. tiene como poco detalle, ¿sí? ¿Por qué? ¿Poco detalle? Sí, esto con las herramientas que tenés hoy lo podés dibujar sin problema, ¿sí? A mí, para mí es un hacer mundo. Sí, claro. Bueno, pero yo te aseguro que con las herramientas que vos tenés ahora lo podés Sí. dibujar sin problemas. ¿Por qué? Porque son líneas y círculos, ¿sí? Sí. El trabajo de esto sería medirlo y los chanfles que tiene en dos esquinas, ¿sí? Pero eso va a salir de las medidas que tomes. Yo te diría que si lo querés dibujar, porque además te sirve para practicar, lo hagas, pero no para el ejercicio del curso. O sea, igual lo puedes presentar porque todo lo que hagas va a sumar, ¿sí? Sí. Pero la idea es intentar de dibujar algo que tenga más la posibilidad del uso de más herramientas, ¿sí? Sí, ok. Pero te digo, si te divierte, si además alguien lo necesita, si le puedes dar una mano a esa persona, dibujalo. Si querés empezar a dibujar y lo vamos viendo, donde te trabes. Pero, mira, yo lo voy a hacer burdamente rápido, de lo que más o menos me acuerdo. Lo está espejando. Y creo que tiene algo. Sin tomar medidas y más o menos por lo que vi en la foto, es esto, ¿sí? Obviamente que nada de esto tiene medidas ni está exactamente en el lugar que tiene que estar, pero no tiene demasiadas herramientas que utilizar, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pero te digo, con los elementos que vos tenés ahora, con los comandos que vos ya sabés, lo podés dibujar sin ningún problema. Y te va a servir además para practicar. Pero lo más importante de esto es que te vas además también a servir para medir. La persona que te dio esto seguramente es un mecánico y debe tener algún calibre. Y para medir este tipo
de piezas, es súper útil el calibre. No sé si saben lo que es. Sí, pero no tengo acá. No, no importa, digamos, lo podés conseguir. No, yo decía para mostrar. Lo buscamos acá en internet. El Es, calibre es esta herramienta que se utiliza Sí. para medir sobre todo las piezas mecánicas, ¿no? Vamos a tener una clase de medición donde vamos a ver cómo medir y qué es lo que tenemos que medir a la hora de tener que dibujar los objetos. Pero también es necesario que ustedes vayan enviando las fotos de lo que quieren hacer para saber con qué medir y qué medir, ¿sí? Si vas a dibujar esta pieza, el calibre es súper útil porque esta pinza de acá que se mueve, que se abre, Sí. te sirve para medir todas las partes de tu pieza, los círculos, el largo, en fin, la posición respecto de los bordes. Ahora esto tiene como los círculos esos son 2 tubos. Bueno, Medio. che, pero vos me pedís la va. que yo te dibuje todo en 2 segundos y medio. No. Esperá. No, pero digo, eso también es parte del trabajo que tenemos que presentar, lo vamos a poder ver ¿Cómo? Como no entendí. de costado, porque ese círculo que estás señalizando Sí. es un tubo en realidad. Ajá. Bueno, esa es la otra cuestión. Nosotros se acuerdan que dije que dibujamos en sistema Monge. O sea, esta es la planta de esto que me habías mostrado, ¿no? O sea, esto visto desde arriba, pongámosle, muy mal dibujado y Claro, muy rápido. Entonces, sí, vos lo que me decís, bueno, esto también, si yo lo veo de costado, tiene cierta altura, porque son unos tubos, claro. que son estos, Sí, Ujú. que a su vez están soldados con, un tubo más con grande. un tubo más grande, ¿sí? Entonces, a ver, esta figura ya se vuelve un poco más compleja si la querés dibujar en el sistema Monge. También lo podés hacer, lo que pasa que no es, digamos, el mejor ejemplo para nuestro ejercicio. Te vuelvo a repetir, si lo querés hacer, lo podés hacer. Lo que vas a tener que dibujar es la vista de esto, que será una planchuela de un espesor X, y después tendrás esos tubos que van hacia otro tubo, pero que además esto hace como una curva, no es Sí, no recto, son rectos. no son rectos, esto hace como una curva y se va hacia adentro. Sí. Bueno, la idea no es que te compliques tanto con este ejercicio, porque dibujar esto sí que tiene sus vueltas. Además vos atrás vas a tener un tubo mucho más Más grande. grande, y tendrías que dibujar una curva en vista. Y no es que sea imposible, sino que no creo que sea el mejor ejemplo para empezar a dibujar este tipo de cosas. No, el tema es saber si eso es viable con lo que hemos aprendido o lo que vamos a aprender en el curso. Sí, totalmente. El tema es que no sé si es para este momento, Ah, ok. ¿sí? Porque esto requiere Más preciso. de cierto método, digamos, no tenés que tener bastante claro cómo dibujar estas cosas y cómo medirlas sobre todo. Tendrías una vista como así.
Y esto está bastante Genial, mal. Flato, ya está. Y esto está bastante Ya facilitado. está, ya lo paso. Pero digo, para mí tiene demasiada complejidad geométrica en cuanto a estas curvas, y en planta es como demasiado simple a la hora de usar todas las herramientas que vamos a ver. ¿Sí? No te digo que no lo podés dibujar, me parece que no es para este momento. ¿Y qué podría ser? No sé, un mueble de estilo, o sea, un mueble común, Un mueble de estilo, un mueble común, de todas maneras, una silla. una silla. La idea es ir viendo diferentes objetos que a vos te resulte divertido dibujar, ¿sí? Mm, Que digas, bueno, esto tiene cierta complejidad, o sea, dentro de lo simple, que tenga bastantes comandos para utilizar. También es cierto que a medida que vayamos viendo los comandos, vas a ir pensando, uy, esto lo puedo hacer, como decían recién, con una simetría, con una rotación, en fin. A medida que vayan conociendo los comandos, también vos te vas a ir agregando y diciendo, uy, mira, acá esto lo podría dibujar con este comando. Y eso también les va a ayudar a elegir objetos. Pero está bueno ya ir pensando qué pueden dibujar, y sobre todo para tener estas charlas, ¿no? Bueno, ¿por qué sí o por qué no? Me parece que tendrías que dibujar sí o sí todas las vistas, ¿sí? Porque tendrías que dibujar esta que hice yo, la de este costado, la del otro costado de la izquierda, aunque sean iguales pero van a ser despejadas, y la del lado posterior, donde verías más el tubo y menos, y no verías la parte de arriba de los caños que se juntan con ese caño más grande. ok. Me parece que es un desafío demasiado grande Pretencioso. para este momento. Ah, ok. ¿No? Profe, una pregunta. Nosotros haciendo algo en AutoCAD, Sí, ¿hay manera de, o sea, hacer una pieza como esta? Supongamos si la quiero hacer en una impresión 3D. sí. Nosotros entregando este archivo de AutoCAD, ¿se puede o hay que hacerlo en un archivo específico para hacer la impresión en 3D? Está buena la pregunta. En realidad, para hacer 3D, vos tenés que entregar un archivo de AutoCAD de 3D. Estos Ah, archivos de 2D no le van a servir a la impresora, ok. pero sí podés dibujar un dibujo, un archivo de AutoCAD, hacer esta pieza, por ejemplo, en 3D, y vas a entregársela a una ploteadora. Ellos hacen la conversión o te piden y te preguntan qué archivo necesitan para poder imprimirlo. En general, vos les entregás el DWG en 3D y ellos lo pasan al Está archivo que bien, necesitan. está bien. ¿Sí? Pero no estos dibujos que son en 2D, tienen que ser en 3D, tienen que tener la coordenada en Z, porque si no la máquina no sabe qué altura tienen los objetos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir pensando en otra cosa entonces. Dale, Gracias. no, de nada. Bueno, les decía, entonces les voy a subir el ejercicio de las elipses, vamos a ver después los últimos comandos que nos quedan de dibujo, y vamos a pasar después a las de comandos de edición. Cuando estemos, no sé si la clase viene o no, pero en algunas clases más, les voy a dar una teórica de, esperen que voy a sacar esto. Les decía, dentro de algunas clases les voy a dar una teórica de proporción, escala y eso, pero un poquito más adelante cuando veamos los comandos de edición, eh, y una clase de medir, ¿sí? Vayan pensando también que van a necesitar, de acuerdo al objeto que elijan, o una regla, o 1 centímetro de costura, o 1 centímetro de obra, o 1 metro de carpintero, o el calibre que vimos, dependiendo de lo que quieran medir, eh, elementos de medición, ¿sí? Eh,
Porque, por ejemplo, si ustedes deciden dibujar una puerta o un mueble con una regla de 30 centímetros, no les recomiendo que lo midan. Tendrían que tener 1 metro o 1 metro de carpintero. Así que hay que también tener presente eso. ¿Con qué vamos a medir el objeto que queremos dibujar? No por nada demasiado especial, tampoco necesitan comprar nada, pero por ahí sí pedir 1 metro, no todo el mundo tiene 1 metro en su casa, o 1 metro de carpintero, o un calibre, ¿sí? Así que bueno, vayan pensando también en ver qué dibujan y después con qué lo miden. Vamos a tener la clase esa de cómo se mide y qué medimos, y hasta dónde dibujamos y qué es lo que dibujamos. Que eso tiene que ver también con las escalas de los dibujos, ¿sí? Como vieron, yo en algún momento les mostré planos de AutoCAD con cosas dibujadas hasta la exageración, los tornillos, los perfiles de las carpinterías de aluminio. Todo eso se puede dibujar, o sea, ustedes van a poder dibujar todo lo que quieran, el programa lo permite, y la verdad que excesivamente. Entonces, hasta dónde uno dibuja y qué es lo que uno dibuja, lo tiene que determinar el que dibuja, ¿sí? Cada uno tiene que saber para qué dibuja, qué es lo que quiere mostrar, a quién se lo va a mostrar, si vale la pena o no. En general, se tiende a dibujar poco, y a explicar mucho. Y cuando un plano viaja y se va de nosotros, nadie explica ese plano, porque no hay nadie atrás que le pueda decir al otro cómo son las cosas. Por eso hay que saber hasta dónde, hay que saber qué medir, cómo medir, qué dibujar y hasta dónde dibujar. Porque nos podemos pasar de rosca y dibujar un montón de cosas que no tienen sentido, o podemos dejar de dibujar cosas que tienen mucho sentido, ¿sí? En la pieza que veíamos recién, por ejemplo, todas las medidas de esa pieza tienen mucho sentido, porque eso o hay que mandarlo a fabricar o a rectificar. Entonces todas las medidas tienen mucho, mucho sentido. Si bien el dibujo puede ser, uno lo puede ver como simple, cada una de esas medidas, de esas distancias, de esos centros, de esos diámetros, de dónde están ubicadas los círculos respecto de los costados o de los tubos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque seguramente del otro lado va a haber una persona que lo tiene que fabricar. Entonces tiene que saber exactamente dónde hacer el agujero, dónde soldar el tubo, ¿sí? Y si eso está un poquitito movido, el tornillo no pasa. Entonces hay que tener muchísima precisión. Después uno puede ver el dibujo y decir un dibujo muy sencillo posiblemente, pero la precisión en ese dibujo tiene que ser máxima, ¿sí? Porque son piezas de mecánica que tienen que encajar con otras cosas, ¿sí? Pero bueno, eso también va de la mano de la práctica, de lo que queremos hacer o de lo que nos piden, y sobre todo el criterio, ¿sí? Utilizar el criterio. No ser muy exagerados, ni por dibujar un montón, ni por dibujar muy poco. Y eso también lo da la práctica, ¿sí? La práctica y el hacer y equivocarse. Y como siempre les digo, estamos acá para equivocarnos, para corregir, para ver las cosas todas las veces que sean necesarias. Así que no se hagan problema por eso, al contrario. Tómenlo como que si salió algo mal, bueno, es más práctica todavía. Y a medida que ustedes vayan internalizando no solamente los comandos, sino también esto de observar, de ver que las cotas son 35 y no 37, o 37 y no 35, que el centro tiene que coincidir con algo. Todo ese tipo de precisión hace que nuestro ojo y sobre todo nuestra actitud frente al programa se vuelva más, más exigente, pero más exigente con nosotros, con lo que nosotros producimos. Por esto que les digo, que en general
los planos salen de nosotros y no vamos a estar nosotros para poder explicarlo. Así que es importante dibujar bien y lo más prolijo y lo más preciso posible. Por eso todos estos trabajitos y estas correcciones que les hago, que soy un hincha, pero bueno, después no van a tener nadie que les hinche y seguramente lo dejarán ahí donde cayó o no, depende de cada uno. Así que bueno, en la clase que viene vemos los siguientes comandos, que son 2. Terminamos con esta unidad, les doy los ejercicios que faltan y la semana que viene arrancaremos con los comandos de edición. Bueno, creo que no tengo nada más. Si necesitan algo, chiflen y nos vemos el viernes. Bueno, profe, muchas gracias por todo. Bueno, Hasta el viernes. Hasta el viernes, gracias. viernes, fin de... Chao. Al fin de...